Bien, Rodrigo, muchas gracias por estar aquí con nosotros esta mañana. Tenemos que hablar un poco sobre esta locura de los nuevos proyectos de ley que tienen un claro tinte censurador, ¿no? Que busca limitar de ciertas maneras lo que corresponde a democracia y a libertad de expresión. Y yo me centraba en esta propuesta que la leí ayer y me pareció francamente jalada de los pelos, el que pueda ser posible que una congresista pretenda utilizar la ley, el curul que tiene en el Parlamento para legislar, en contra de que una persona pueda inducir al no voto. Al voto, además, porque ya existe, ¿no?, legalmente una protección hacia la inducción al voto mediante dádivas y etcétera, pero esta tiene un tinte distinto, que busca limitar, penalizar a quienes quieran inducir al no voto por candidatos. Me venía, por ejemplo, a la mente esta campaña que además ya ha ganado mucho terreno, que es el Por Estos No, que es una iniciativa ciudadana que está buscando recordarle a la población ahorita que se vienen elecciones, cuáles son los antecedentes, cuáles son las obras que han hecho, cómo han votado los congresistas que van a buscar la reelección y decirles, ciudadano, recuerda, te lo dejo a tu libre albedrío de elección, pero recuerda lo que han hecho y para ganar visibilidad se ha llamado Por Estos No. En teoría entiendo que según esta ley podría eso clasificar como ahora algo que de ser considerado falso, dañino, podría penalizarse. Seguramente sí. A ver, tenemos que entender que la desinformación y el uso de la IA para desinformar a la gente, sobre todo en temas electorales, es brutal en todo el mundo. Sí. Son muchos los países que intentan legislar al respecto para evitar pues, que un deepfake, como se conoce ahora, un video hiperrealista pero engañoso, pues lleve a la gente a votar de una manera u otra. Pero lo que yo tendería a pensar es que si bien es importante la discusión, por lo menos, de la influencia de la desinformación en las elecciones, si pensamos en todos los proyectos de ley que ha elaborado el Congreso, este Congreso digo, ¿no? Desde el año 21 hasta ahora, en materia de información, todos han tenido un intento de penalizar, de perjudicar o de limitar la libertad de expresión. Creo que es importante que como sociedad discutamos el impacto de la desinformación en las elecciones y la desinformación mediante redes sociales, pero no creería que este Congreso tenga las intenciones de hacer las cosas bien en términos de libertad de expresión. Lo que menciona el proyecto de Juntos por el Perú, Voces del Pueblo y Bloque Magisterial, es que habría una sanción a aquellos que induzcan a no votar o votar de una manera determinada, siempre y cuando se utilicen métodos engañosos. ¿Qué es engañoso? Decir Lima potencia mundial es engañoso. Cuando López Aliaga postulaba a la alcaldía de Lima, es irrealizable Lima como potencia mundial. Y eso salió en redes sociales. Eso puede ser engañoso. Es engañoso decir, como tú mencionaste hace un instante, bueno, el candidato tal tuvo pues una denuncia por alimentos en el año 2007. Pero fue archivado finalmente. El señor pagó sus alimentos. ¿Eso es engañoso? Claro. No es engañoso, existió. Fue una denuncia que existió. Ahora, puede ser una denuncia que alguien se haya inventado, o una mujer que quizás quiso denunciarlo porque se sentía mal, también puede haber sido. Claro. Pero el periodista recoge la información de una fuente válida. Eso yo creo que puede ser en algún sentido preocupante, porque se puede utilizar la palabra engañoso, la palabra falso, como beneficioso para uno solo, ¿no? Es Claro. decir, es falso que X, es verdadero que X, entonces creo que tenemos que tener mucho cuidado con cómo el Congreso quiere legislar lo que puede ser falso o engañoso. Claro, yo puedo decir, por ejemplo, ¿no? El candidato tal es un hipócrita porque en su campaña ahora se presenta en contra de la minería ilegal, pero veamos cómo votó mientras tenía un curul en el Congreso. Y podría, porque esto todo está formulado sobre la base de lo que podría ser, la ley es interpretativa, podría ser que él considere que decirle hipócrita es una información engañosa porque no se considera una persona hipócrita y entonces yo podría estar incurriendo en un delito. Es que es muy preocupante porque no sabes si decir hipócrita es un delito contra el honor o es engañoso. Recordemos que en el año 2001 Bailey abogaba abiertamente para que la gente votara en blanco, ¿no? ¿Por qué sería un delito eso? Claro, si yo digo, además, si alguien quiere decir libertad de expresión, justamente. Totalmente. ¿Y eso se aplicará a quién? Se va a aplicar a los periodistas que están con un logo reconocido o a cualquier persona que esté en redes sociales y tiene un pequeño espacio de streaming que lo ven 32 personas. Es lo mismo. Claro, el efecto seguramente es distinto porque tiene un impacto más grande y un alcance mayor.
pero se puede buscar en las redes sociales a 30.000 personas que opinan. En Twitter, ¿cuántas personas tienen cuentas? ¿Cómo puedes finalmente hacer una fiscalización al respecto? Yo creo que ahí hay un intento, pues, casi que kafkiano del Congreso de regular esto, ¿no? Vale, no sé si te parece, para que las personas que se están poniendo recién un poquito de contexto, podamos leer brevemente lo que indica esta propuesta de ley. La propuesta ha sido presentada por la congresista Nieves Esmeralda Limache, como bien dijiste, de Juntos por el Perú, Voces del Pueblo y Bloque Magisterial, y busca modificar el artículo 356 del Código Penal. A ver, bajémoslo un poquito, más, inducción a no votar o hacerlo en sentido determinado. Ese es el que ya existe, como te decía, ya existe cierta fiscalización para que a través de dádivas o de cierta manipulación no se induzca al voto. Pero con esta modificación también se incluye la inducción al no voto, más abajo, ¿vale? Porfis. Al no voto, eso es todo lo que dice, ya, ok, claro, ese es el resumen. Inducción a no votar o hacerlo en sentido determinado. E incluye esta palabrita: a través de promesas o engaños pueda inducir a un elector a votar o a no votar en un sentido determinado, con penas no menor de 2 ni mayor de 5 años. Y sobre todo haciendo énfasis en el tema de las redes sociales. Ahora, tú mencionaste algo que es muy importante, que son lo que va a venir en esta campaña electoral y el peligro de los deepfakes, que hoy en día son sumamente elaborados y que en cualquier momento yo puedo hacer un video con mi rostro, o cualquiera puede hacer un video con mi rostro, ahorita sacando esta imagen, y poner mi boca, mi cuerpo, mi rostro diciendo algo que yo jamás dije. Eso creo que es importante que haya cierta regulación, porque además siempre ha habido como un alejamiento, un desconocimiento de todo lo que se puede manejar en redes sociales. Pero realmente esta es una propuesta que busca eso, el bienestar de la población, para evitar ser engañada a través de deepfakes o información tendenciosa. Insisto que, por lo menos en la experiencia que tenemos en el Consejo de la Prensa Peruana, desde el año 2021, hablando de este Congreso, todo proyecto de ley que se ha referido a información, comunicación, periodismo, prensa o demás, no ha sido con intenciones de fortalecer o preservar la libertad de expresión, sino todo lo contrario. Insisto en que tenemos que discutir la situación de la desinformación en elecciones. El congresista Carlos Sanderson también ha propuesto un reciente proyecto de ley que busca prohibir la creación y distribución de material engañoso que manipule la apariencia o la voz de candidatos con el uso de inteligencia artificial. Un deepfake. Un deepfake, de repente pues un audio que circule por WhatsApp que diga que es el candidato X, pero en realidad no lo es. Creo que es una discusión interesante que debamos tener. Creo que también es identificable cuando cuando un contenido es deepfake. Hay herramientas que permiten identificar qué contenidos son creados por inteligencia artificial. Pero el problema nuevamente es la fiscalización. Porque si un medio de comunicación, digamos, La República, pues se equivoca y transmite un deepfake, se puede, digamos, identificar, fue La República puede disculparse. Pero si lo hace Pepito 101 en Twitter, y ese contenido lo comparten 1.000 personas más, ¿quién va a fiscalizar a esas 1.000 personas? Claro. ¿Quién sabe cuál es la cuenta anónima que está en redes sociales, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en el Consejo de la Prensa Peruana sí creemos en la importancia de una información sólida, digamos, contrastada y responsable. Vamos a relanzar un medio de comunicación que tenemos que se llama PeruCheck, que es un medio de verificación o fact-checking, como se conoce, para verificar el contenido y las propuestas y las narrativas de los candidatos a la presidencia, ¿no? Es decir, si una persona dice, el Perú no creció ni 1% en el año 2025, bueno, eso es falso porque va a ser como 3.2, ¿no? Ese contenido lo podemos verificar. Y también verificaremos contenidos que puedan ser desinformativos y que provengan, pues, de deepfakes y de desinformación. Pero que sea un policía, que sea un fiscal, que se dedique a determinar qué cosa es falso y qué cosa es verdadero, es muy peligroso. Claro, por supuesto, porque además, por ejemplo, desde la prensa, ¿no? Aquí tenemos un espacio que es informativo, pero que también tiene mucho de opinión. Los periodistas se sientan frente a una cámara o un micrófono y en base a datos lanzan una opinión. Por ejemplo, César Hildebrand todo el tiempo contrasta datos concretos con su opinión personal sobre un candidato. Si ese candidato sintiera que César Hildebrand está afectando a su honra
podría ampararse en esta modificación de la ley, argumentando que lo que ha señalado es falso. Y se limita mucho ese derecho, nuevamente, de libre expresión, porque no es solamente hechos o información, sino que la información conlleva una opinión que como trabajadora de prensa tengo la libertad de dar. Eso no quiere decir que la persona del otro lado de la pantalla me crea o no me crea, o que yo esté induciéndola a votar. Pero una persona capacitada sí puede tener un cierto nivel de análisis que induzca más bien a la reflexión de la población, que creo que es precisamente lo que quieren evitar, que no se sepa nada, que no reflexionemos sobre nada y que nadie nos pueda decir, hey, oye, ojo aquí con esto que te están mostrando así y en realidad es asá. Penalizar eso es criminalizar la libertad de informar. Sí, sin duda, sin duda. Creo que los periodistas estamos un poco más capacitados de repente por experiencia y por entrenamiento durante años para transmitir ese tipo de información. Pero creo que, claro, y si tú lo piensas en redes sociales, una persona X puede incurrir en más, pues, desinformación o lo que fuera. Pero ¿quién va a perseguir esta ley? No va a perseguir de nuevo Pepito 101 en Twitter, va a perseguir a los periodistas. Ahora, sí creo que es importante también distinguir entre información y opinión. Okay. No es lo mismo informar a la gente de lo que ocurrió, de un hecho, de un dato, que vestir la opinión como información. Claro. La gente tiene derecho a saber cuándo un periodista opina y cuándo está dando información que supuestamente es un hecho concreto, ¿no? Claro, pero en teoría eso ya está legislado, ¿no? Si yo me pongo a difamar, digamos, opino en base a una información que no es verídica o certera, podría estar mancillando la honra, el honor de un candidato o de cualquier persona, y en teoría eso ya está legislado. Podría querellarme, podría argumentar que lo estoy difamando. Lo que no entiendo es la necesidad de formular una ley específica, porque creo que sí, creo que el objetivo tiene algo escondido de todas maneras, que busca eso, es limitar la información que llegue a la población. Yo creo que lo que más tiene sentido es que haya una suerte de conversación alturada con técnica sobre el impacto de la desinformación en las elecciones. Recordemos, en el año 21, la teoría del fraude fue una mentira que se inventó y que recorrió redes sociales como si fuera fuego y llevó a muchísima gente a creer que realmente había habido fraude. Recordemos los abogados sentados tras sus computadoras, analizando las actas de votación, creyendo que había fraude, y eso no fue así. Una parte del empresariado peruano creyó lo mismo, ¿no? ¿Y eso qué cosa es? Desinformación que corre por redes sociales. Un engaño, ¿no? Entonces, sí tenemos que tener en cuenta que puede haber una elección que sea invertida por mentiras en redes sociales. Tenemos que discutirlo. No sé si la solución es penalizarlo, mandar a la cárcel a alguien, porque eso puede implicar que también persigas a periodistas. Pero sí tiene que haber una discusión, ¿no? Desde el Estado, desde el periodismo, desde la academia también seguramente, y encontrar una solución que no sea punitiva necesariamente, claro, pero bien intencionada, como ocurre, por ejemplo, en países nórdicos, como tiene Alemania también en un momento, ¿no? Tengamos también en cuenta que una de las cosas que menciona, hay otro proyecto de ley llamado el de Cristofobia. Sí, de Milagros Jauregui. Propuesto por Renovación Popular, que habla acerca de los discursos de odio hacia la fe religiosa. Efectivamente, la libertad religiosa tiene que ser protegida en el Perú y en cualquier país del mundo. Pero cuando hablas de discurso de odio, ¿qué cosa es odio? Decir que soy agnóstico es odio. Decir que no creo en determinada fe es un discurso de odio. Que dos personas del mismo sexo se besen frente a la Catedral de Lima es odio. Claro. Es un atentado contra las buenas costumbres. Sí en la Plaza Mayor porque está la catedral, pero no en la San Martín porque no está la catedral. Hacer una obra de teatro como María Maricón es un discurso de odio. Eso es pues atentar contra la cultura. Si no quieres llamarle cultura a María Maricón, de acuerdo, está bien, eso creo que es discutible. La libertad pero no de puedes arte, penalizar a la gente de comportarse, de besar, de decir no creo en Dios, de utilizar contenidos simbólicos de religiones para criticarla. Teniendo en cuenta, además, Rodrigo, que estamos, teocrático. Eso te iba a decir, y un estado laico, ¿no? Claro. En el que mi credo me pertenece a mí, pero yo no puedo legislar ni pretender imponerle a las otras personas
simpatías con ese Sí. credo, mucho menos que sean penalizadas Sí. o que la opinión que dista de mi credo, de mi religión, sea penalizada. Porque además, y volvemos al mismo problema que tiene este mismo proyecto de ley, que es la ambigüedad. Exacto. Que finalmente la interpretación va a depender de un juez. Si yo soy acusada de cristofobia y me toca un juez que es muy ceñido, no sé, es súper religioso y es muy ceñido a la Biblia y considera que dentro de eso él puede argumentar que yo he faltado a las buenas costumbres y a la religión católica, pues entonces podría ser más grave mi situación que si me toca un juez agnóstico que considera que Estado e Iglesia van por separado y que por tanto yo no he cometido ningún delito. Entonces es completamente ambiguo y arbitrario. Pero es la Inquisición, ¿no? Estamos regresando al siglo XVII. En 1692 hubo un atentado, digamos, contra mucha gente en el noreste de Estados Unidos por una cacería de brujas. Supuestamente había brujas que atentaban contra la religión, etcétera, ¿no? Los juicios de Salem se llamaron. Cierto. Y el grandioso escritor Arthur Miller hizo una obra de teatro llamada The Crucible, que se refería específicamente a cómo se creó una comisión de un gobernador con un cura que descubría quién había hecho o no brujería porque atentaba contra la religión y mataron a mucha gente, la colgaron. Claro. Han pasado 300 y tantos años y estamos en lo mismo. Ya estamos Claro, acá no regresando. van a colgar a nadie, pero lo van a mandar preso. Claro. Porque yo dije algo que atentaba contra tu religión. Claro. ¿Y qué era la Inquisición? Era precisamente la persecución de las personas que no compartieran ese credo y la quema de brujas, de las mujeres que tuvieran deseo de educarse, de leer, de opinar, de incursionar en la medicina dentro de las limitaciones. Entonces, es francamente bien Sí. grave. Esto que... es un retroceso Sí. de civilización tremendo, ¿no? Sí, sí. Y además, si uno revisa la exposición de motivos de ese proyecto de ley, ponen cosas como lo que te mencionaba, ¿no? Que hubo un grupo Un de besatón. gente, un besatón frente a la Catedral de Lima, u otros ejemplos, ¿no? Por ejemplo, alteración de las buenas costumbres, pero claro, Y ¿qué otro. es una buena costumbre? Claro, otro que a mí me llamó mucho la atención y lo mencionamos aquí, Católicas por el Derecho a Decidir, ¿no? Sí. Que incluso dentro de está atentando contra mi derecho de decir cómo quiero ejercer mi fe. Porque entonces ahora también me dice, si eres católica, chévere, pero no puedes estar a favor de los derechos sexuales y reproductivos. Porque se refería al aborto. Claro. Y mira, yo creo que hay que ser bastante abiertos con la libertad de la gente de opinar. Yo personalmente soy en contra del aborto. Ok. Pero si la gente en redes sociales se manifiesta a favor del aborto, está muy bien. Tiene que haber una discusión al respecto. Es su derecho. Lo que le ha molestado a Renovación Popular es que en esa campaña en redes sociales se utilizaban íconos del corazón de Jesús, por ejemplo, con la bandera trans. O, bueno, LGBT, etcétera. En el Festival de Cine. Entre otros movimientos y utilizaciones de iconografía religiosa. Pero eso es libertad, ¿no? Yo no quiero el aborto, tú sí, dilo, genial. Y tu Conversamos. libertad también de expresarte en contra de ello, como la mía de expresarme a favor. Así es. Y no censurar, y no penalizar, y no mandar preso a la gente que piensa distinto. Con un debate alturado, porque además a estas alturas y con lo polarizados que estamos, lo último que necesitamos es seguir criminalizando al que no está de acuerdo conmigo, al que piensa desde otra orilla distinta, ideológica, ¿no? Mucho menos basándonos en credos religiosos que son tan personales. Creo que es preocupante la situación a la que quieren hacernos retroceder y creo que como ciudadanos tendríamos que tener mucho cuidado con qué tipo de propuestas vamos a dejar que ingresen al nuevo Congreso. Para cerrar, quería preguntarte cómo ve el Consejo de Prensa la situación de las periodistas o de la prensa en general ante esta nueva contienda electoral. Esa es una pregunta que necesito 1 hora y media para responder, pero si me das un par de minutos te podría decir que con preocupación en cuanto a la desinformación que puede surgir, ¿no? Con preocupación en cuanto a la persecución que va a haber de periodistas. Recordemos que en el año 21 hubo esta campaña Chapa tu caviar, que salió en redes sociales y también en varios otros espacios, para identificar y perseguir y soltar información privada de periodistas que no creían en la teoría equivocada del fraude, mentirosa del fraude. Por otro lado, creo que estamos mucho más capacitados en poder identificar esa información. Estamos quizás mucho más capacitados en las preocupaciones que pueden surgir de las campañas en redes sociales. También hay cierta, digamos, aprehensión por los 30 y tantos candidatos que va a haber. Va a ser muy complicado cubrir. Súper.
Y nos preocupa también el hecho de que hay algún candidato o varios que amedrenten a la prensa cuando vayan a los mítines. Recordemos que Pedro Castillo, durante un mítin que hubo, me parece que en Chota, comenzó digamos, a levantar a la gente que estaba presente en el mítin para que persiguieran a los periodistas que estaban presentes allí. Y los persiguieron con palos y con piedras. Y les tiraron piedras a una camioneta y a un grupo de periodistas. Lo que pediríamos como Consejo de la Prensa Peruana, por supuesto, a los periodistas es que hagan su chamba, como siempre la hacen bien, y a los candidatos que no amedrenten a la prensa, ¿no? Que a fin de cuentas requieren también a la prensa para poder llegar a la población. Y que haya respeto por el trabajo que hacemos, ¿no? Y también, o sea, también, por ejemplo, no directamente quizás a través de candidatos, pero quienes guardan silencio ante grupos violentistas como la Resistencia, que se para en la casa de Rosa María Palacios, o que están gritándole, afectando, ¿no?, su derecho a la intimidad, a la privacidad, a la seguridad, invadiendo su espacio personal, su vivienda, ¿no? Cualquier agrupación radical progresista o radical conservadora, pues genera ciertos conflictos para el trabajo de la prensa. Hay que respetar el trabajo de la prensa. Si no te gusta un canal de televisión, no lo veas. No lo veas. Así de fácil. Bien, con nosotros ha estado Rodrigo Salazar, quien es el director del Consejo de la Prensa Peruana. Rodrigo, muchas gracias por acompañarnos. Muchas Vemos gracias. igual con ojito vigilante lo que se viene para Sin los duda. periodistas en este periodo de Sin duda. elecciones.